creo que en esta noche, hoy nosotros y mañana, aquellos que no lo tengan, podemos honrar al mejor Padre que tenemos. El Padre que tenemos en los cielos, el que vive adentro de nosotros y que siempre, siempre está con los brazos dispuestos para dar un abrazo. En Éxodo 20, 12 dice que debemos honrar a Padre y a Madre, ¿no? Porque esto te da vida eterna y el mismo versículo lo podemos encontrar en otros libros. La otra cosa es Salmos 103. 103, lo voy a buscar. Que dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de lo que le teme. Tenemos un Padre que se compadece de cada uno de nosotros. Hace el trabajo de un Padre. Y Él no solamente se compadece, Él es misericordioso, Él es justo con cada uno de sus hijos. Y lo ha demostrado tantas veces. Es su forma de mostrar su amor. Y ha demostrado su amor de mil maneras, en mi forma, que el otro día lo leímos y lo compartimos. También es un Padre que sabe escuchar y nos da enseñanza. Gloria a Dios. Eso lo podemos encontrar en Proverbios 4:1. Y dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y está atento para que lo conozcan con cordura, para que lo podamos entender y podemos aplicarlo en nuestras vidas, las enseñanzas, los consejos maravillosos que Él nos explica y nos da cada día, para que podamos cada día mejorar y crecer en sus caminos, ¿no? Otra de las cosas que también ofrece este Padre es que nos escucha. Y claro que Él nos escucha, muchas veces está atento. Sus oídos siempre están alerta a nuestros clamores, a nuestras necesidades. Sus brazos están dispuestos, preparados para dar esos abrazos gigantes que necesitamos, de consuelos. Dice en Mateo 6:6, dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrá la puerta. Orá al Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Qué hermoso, ese es el Padre que tenemos, ¿no? Tenemos un Padre espectacular, pero sabía que también en Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que en la obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Cómo no podemos decir que es nuestro Padre? Porque Él ya en un principio nos fue diseñando para cada día en sus manos ser la obra perfecta para lo que Él quiere cada día darnos y enseñarnos y dirigirnos para que podamos el día de mañana estar en esa meta que es Cristo, en la salvación, en la vida eterna, en el sacrificio hermoso que hizo por cada uno de nosotros. Ese es el Padre que el Señor nos ofrece. El que es leal, el que no falla, el que está siempre. Es el Papá el que debemos honrar mañana y todos los días. Aunque tengamos nuestros padres de la tierra, los que tuvieron el privilegio de cuidarnos y criarnos. Pero el Padre más hermoso, espiritual,
el que nos formó desde un principio, estará siempre en nuestros corazones para lo que necesitan. Y es el que nos habla la palabra de Dios. Buenas tardes. El frío viene contundente y hay muchos hermanos que no han llegado. Hay algunos que están un poco enfermitos, algunos que recién están llegando y les damos la bienvenida. Gloria a Dios. Así que bueno, vamos a compartir la palabra el día de hoy. Lo vamos a hacer de distintas maneras. Muchas veces me ven parado detrás, pero hoy estamos más cerquita de la estufa porque el frío arrecia. Estamos en la provincia de La Pampa, para muchos que no saben desde dónde transmitimos muchas veces, La Pampa. Y La Pampa, mitad desierto, mitad oasis, pero donde el frío y la cuestión del tiempo se hace sentir mucho. Recién Cecilia les comentaba de a quién vamos a celebrar mañana. Mañana es el Día del Padre, así que bueno, un saludo para todos los que son padres. Pero nosotros tenemos un Padre que nos amó con amor eterno, dice la Escritura, y que tiene que ver algo con lo que vamos a ver hoy. Hoy tenemos un título, dice: la reconciliación trae la restauración. Este Padre nos reconcilió consigo mismo, dice, a través de Cristo Jesús. Era necesario que el hombre que cayó de la gracia de Dios en el jardín del Edén, al rebelarse en la carne contra Dios, que alguien viniera en sustitución de ese hombre de carne. Por lo tanto, Dios ya había de antemano, hubo, como dice un comentarista bíblico, Watchman Nee, vamos a ser exacto. Watchman Nee dice que hubo una especie de acuerdo entre las tres personas de la Trinidad, y el Hijo, Cristo, quien tomó el verbo, quien tomó la forma del Hijo, es el que se hizo carne. Como dice Juan, en el capítulo 1 dice que el verbo era Dios, el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios, y este verbo se hizo carne y vino y habitó entre los hombres. Después Filipenses 2 dice que ese hombre, Jesús, se humilló despojándose de toda su divinidad, de toda gloria que tenía en el principio, para hacerse igual a los hombres, y aún se volvió a humillar y se hizo siervo de los hombres y padeció una muerte espantosa, la muerte de la cruz, en la cual él, en obediencia al Padre, llevó toda la carga de la humanidad. Hoy vamos a leer dos pasajes. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 5, del verso 18 al 21, y el libro de los Hechos, capítulo 3, del verso 11 al 26. La reconciliación que trae la restauración. La restauración de nuestras vidas todavía no está completa. La restauración completa, como dice Pedro en la segunda porción que vamos a leer, es cuando vuelva el Señor por su iglesia, va a hacer una restauración completa. Mientras tanto, nosotros ahora vamos teniendo primicias de esa restauración. Vemos que hay problemas que se van solucionando, heridas en el corazón que se van sanando. Uno dice: el Señor ha restaurado mi corazón. Todavía no lo ha restaurado por completo. La restauración completa va a venir el mismo día que venga el Señor por nosotros. Amén. Vamos a darle lectura al primer pasaje. Y me voy a tener que poner los de leer. Sí, los tengo acá. Aprovechamos el atril.
y los de leer me ayudan un montón. No dice la palabra de Dios, todavía no la voy a leer. Dice, amados, para poder ser restaurados, primero debemos ser reconciliados. Y esta es la tarea que Dios, nuestro Padre amoroso, ha hecho con aquellos que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Los ha reconciliado consigo mismo para restaurarlos a la vida que tenían antes de la caída en el Edén. No se olviden que el apóstol Pablo dice que fuimos creados, predestinados en Cristo Jesús desde antes de la fundación de los tiempos. O sea que ya estábamos en el pensamiento de Dios desde un principio para volver a tener esa gloria que compartíamos en el Señor. Tenemos que ser restaurados, pero primero tenemos que ser reconciliados. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 18, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Primer pasaje hemos leído. Es tremendo esto de la reconciliación. Dios nos reconcilió con Él a través de Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Escuchen esta frase, esto que dice ahora: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esta parte del versículo 19 tiene que ser algo central. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No dice a un grupo, no dice a una secta, no dice a un pueblo, dice al mundo. Y la que sigue, en el mismo versículo, dice: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Pero cuando dice a los hombres, habla en plural, no dice a ciertos hombres. Dice a los hombres que viven en el mundo. Y a nosotros, a los que hemos creído, a los que fuimos reconciliados, nos encargó la palabra de la reconciliación. Esto es muy importante, porque nosotros tenemos que ser el testimonio vivo de que Cristo es real, de que Cristo es Dios, de que Él vino a reconciliar al mundo consigo mismo. Nosotros tenemos que predicar este evangelio, nosotros tenemos que reconciliar a los hombres con Dios. Tenemos que llevar esa reconciliación, porque si no hay reconciliación, no hay restauración. Hay ministerios que dicen ministerio restauración familiar. La restauración plena de todas las cosas es en Cristo Jesús. No existe una restauración familiar si no hay una restauración en Cristo. No existe una restauración económica si no hay restauración en Cristo. Ahora está saliendo por Facebook una publicidad que hay una mentora que te dice cómo hacer para andar bien económicamente. Principios bíblicos. Los principios bíblicos que yo puse en mi vida cuando empecé a profundizar y a conocer la palabra de Dios, me han bendecido sobremanera y no tienen nada que ver ni con el diezmo, ni con la primicia, ni con la siembra, ni con nada por el estilo. Significa obedecer a Dios. Como decía Cecilia recién, anteriormente, decía que Dios nos escucha. Él nos instruye en sabiduría. Proverbios 4. Si nosotros escuchamos los consejos de nuestro Padre,
Él nos va a hacer entender y vamos a tener cordura en todas las cosas. No vamos a ser, ¿cómo podría decir? Unos peleles, dicen muchos. Unos tontos caminando sin rumbo, sino que vamos a tener un rumbo definido. Nuestro rumbo se llama Cristo. Él es nuestro norte. Él es el que nos orienta. Amén. Pero para eso Dios nos reconcilió. Y a los que reconcilió les dio un ministerio. Como dice el apóstol Pablo acá en 2 Corintios, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Hay muchos que dicen, no, pero Dios ruega a través de nosotros a los hombres, diciéndonos a nosotros que roguemos en nombre de Cristo a los hombres, reconcíliense con Dios. Amén. Nos encargó la palabra de la reconciliación. Y en el versículo 18 dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos que reconciliar al mundo con Dios. Tenemos que llevar esa palabra que es vida en sí misma. Vamos a pasar a los versículos del capítulo de Hechos, capítulo 3, del 11 al 26. Y dice así, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os antes fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas. En tu simiente y del pacto que Dios hizo con nosotros y con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Pedro le empezó a hablar a todos los que se juntaron en la puerta del pórtico de Salomón. Era una de las entradas del templo. Anteriormente,
unos versículos antes de lo que empezamos a leer ahí en el capítulo 3, Pedro y Juan se dirigieron al templo y ahí había un paralítico de nacimiento, que siempre se lo dejaban en la puerta para que pidiera limosna. Así vivían muchos, de la limosna, y hoy también vos ves gente sentada en la puerta de la iglesia pidiendo, pero no es mayormente para ellos. Ellos le dan a otro que es el que lo lleva y lo va a buscar. Así hacían los judíos también. Entonces, estaba este varón sentado en el pórtico del templo que era llamado La Hermosa, y cuando lo miró a Pedro y a Juan, Pedro también lo miró, y se ve que el paralítico puso la mano. Y Pedro lo miró y le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, en el nombre de Jesús, te lo doy. Levántate y anda. Y al instante se afirmaron las piernas, los pies, los tobillos de este hombre, que se levantó y entró al templo dando saltos de alegría. Ahí dice Pedro que este hombre fue sanado por la fe de Cristo. No por la fe que él tenía, sino por la fe de Cristo que actuó a través de Pedro cuando él le dijo: no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy, que en el nombre de Jesucristo. Por eso nosotros, cuando pidamos, ¿qué nos enseña el Padre? ¿Qué nos enseña el Padre a través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo? Que cuando pidamos, las Escrituras dicen: pidan en el nombre de Jesús. No pidamos en el nombre del Espíritu Santo, no pidamos a Dios directamente. Todo lo que pidan en mi nombre, dijo Jesús. Y después dice: pidan en nombre de Jesús. Cuando pedimos, muchas veces, Santiago el apóstol dice: pedimos mal. Por eso no vemos el fruto. Y muchas veces pedimos mal porque pedimos para nuestros placeres, en vez de pedir para la extensión del reino. La extensión del reino es llevar este ministerio de reconciliación para que aquellos que estaban perdidamente alejados de Dios se reconcilien con Dios y puedan ser restaurados a la gloria primera. ¿Qué dice? Bueno, a la gloria primera no, mejor será la postrera, porque dice que la gloria postrera será mejor que la primera. La gloria primera, el hombre cayó, pero en la gloria postrera el hombre es restaurado a su lugar en el cuerpo de Cristo. Y esto ya comenzó en el Pentecostés, comenzó con la iglesia de Jesucristo, comenzó a expandirse por el mundo y muchos hombres y mujeres se han reconciliado con Dios a través de la predicación del Evangelio. Hoy nosotros tenemos ese encargo de parte de Dios, reconciliar al mundo, llevarle, decirle: hay alguien que vela por ti, hay alguien que espera por ti, hay alguien que te ama, aunque vos no lo creas. Él te ama y Él espera que vos vengas, que te reconcilies con Él, porque Él quiere darte una vida nueva. Él quiere hacerte una nueva criatura. Él quiere bendecirte. Dice que somos hechura en Cristo Jesús. Somos nueva criatura. Fuimos hechos a semejanza de nuestro Señor. Por lo tanto, Él nos ama, como dice también Jeremías, con amor eterno. Sus pensamientos para nosotros no son de maldad, ni de calamidad, ni de juicio, sino que son de bendición. Él muchas veces lo dice a través de la Escritura. Hay gente que dice, un tal Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el del Nuevo Testamento. Que era un Dios más menor, que era vengativo, que era malo, que mataba a la gente. Y el Dios del Nuevo Testamento es el Dios que viene a bendecir, que viene a perdonar, que viene a amar. Es el mismo Dios desde el principio. Desde el jardín del Edén, desde antes de la creación del mundo, es el mismo Dios, el único y verdadero Dios. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento,
Todo era en sombra y figura de lo que había de venir. Cuando vino Jesús, cuando el Cristo se hizo carne, el Verbo se hizo carne, fue el cumplimiento de los tiempos. Fue el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Pero ahí empezó el ministerio. Dios, a través de Jesús, reconcilió a 12 con Él. Y esos 12 ayudaron a reconciliar a 120 que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés. Estaban unánimes orando, esperando que se cumpliera la promesa que les había dado Jesús. Ustedes no se vayan de acá. Quédense acá hasta que venga poder de lo alto sobre ustedes. Y después me serán testigos en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Amén. Ellos en obediencia se quedaron ahí, eran como 120, dice la Escritura, y estaban orando unánimes, y ese día vino un viento fuerte. ¿Y qué día fue? Fue el día de Pentecostés, o el día de... El otro día lo habíamos nombrado, es una fiesta judía, Shavuot. Es lo mismo, Pentecostés o Shavuot es lo mismo. Pero yo me quedo con Pentecostés, como dice la Escritura. El día de Pentecostés vino sobre ellos un viento recio que sopló, que hizo una explosión, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ellos empezaron a reconciliar a los demás. Ahí está el testimonio, acá, Hechos capítulo 3, del verso 11 en adelante. Pedro tomó la palabra, se levantó y le dijo: varones israelitas, ¿de qué os asombráis? Nosotros no lo sanamos, pero nuestra fe, puesta en la fe de aquel que murió en la cruz, es la que lo sanó. Y ese hombre ahora es sano, fue restaurado, fue reconciliado. Reconcíliense. ¿Cómo hacemos para reconciliarnos con Dios? Arrepiéntanse de sus pecados, crean en el nombre del Hijo de Dios, crean en el nombre de Jesús, y después le dice: y bautícense para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Les estaba dando las pautas para reconciliarse, para restaurar, empezar la restauración de Dios, que culmina con la restauración total de nuestra vida, poniéndonos en el mismo estado de nuestro Señor, glorificando nuestros cuerpos. Como dice Pablo en Tesalonicenses, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Un abrir y cerrar de ojos es más rápido que un segundo. O sea, hiciste así, ya está, ¡pum! Sos restaurado al principio, pero la gloria postrera será mejor que la primera. El otro día, tremenda reunión tuvimos, y no éramos muchos, pero la palabra de Dios fue clave, fue certera. El miércoles estábamos reunidos al lado de la estufa, y estábamos ahí, y empezamos a hablar, y en un momento Facundo dice, Griselda también dice, dice la palabra, dice, eso que dijiste es confirmación de lo que Facundo estaba sintiendo ayer o antes de ayer cuando hablaba conmigo. Dios hace las cosas. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo en nosotros nos guíe y nos lleve, cuando abramos la boca, que dice, tú abre la boca, yo la llenaré de palabra. Pero para llenarla de palabra yo tengo que conocer lo que Dios ha revelado. ¿Para qué? Para que Él aún me siga usando o nos siga usando para revelarles a otro lo que otros todavía no conocen. Dios te confirma a través de la palabra de Él todo lo que Él quiere para vos, todo lo que Él espera de vos. Él espera de nosotros que nosotros seamos humildes, que vivamos debajo de su poderosa mano, para que Él nos exalte. Pero por sobre todas las cosas, que este ministerio de reconciliación nosotros lo hagamos visible, que la gente lo pueda ver, que la gente lo pueda escuchar,
que la gente se pueda acercar para poder ser restaurados a lo que Dios quiere que lleguemos, que es ser la imagen viva del Hijo de Dios. Amados, vamos a orar, vamos a cerrar con una oración. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que en este tiempo tú te lleves toda carga, todo peso, toda mala influencia, toda enfermedad, primeramente la espiritual, Señor, toda rebelión. Ayúdanos a conocer dónde tú has puesto tu autoridad para sujetarnos a esa autoridad. Señor, en el nombre de Jesucristo te ruego por la vida de Sergio, por la vida de Griselda, por la vida de Cecilia, por la vida de mis hijos, por la vida de los hijos de Griselda, por la vida de Gloria, Señor, que está descansando en cama porque ha tenido una gripe muy fuerte. Te ruego por sus hijos, en el nombre de Jesucristo. Te ruego por sus nietos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te ruego por tu iglesia, te ruego por Norma en esta noche. También te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, para que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad. Nosotros te agradecemos por este nuevo día que tú nos has regalado. Te rogamos que nos sostengas, como hemos visto en estos días, Señor, cómo tú ordenas y acomodas todas las cosas para que a nosotros nos vaya bien. Hemos visto cómo tu mano, previendo todas las necesidades, va cubriendo todo aquello, Señor, que nosotros no sabíamos que iba a pasar, pero cuando pasa nos damos cuenta de que eres tú ordenando y obrando en nuestra vida. Por eso te damos gracias. Bendecimos, Señor, la iglesia, bendecimos al cuerpo de Cristo. Te ruego por el viaje que va a tener el día lunes el pastor Omar Onichuk a General Pico. También te ruego, Señor, por la vida de Marcos, por la vida de Alberto, por mi vida, Señor, por la vida de mi hermano César en Buenos Aires, por Charlie. También te ruego, Señor, por Gabriel, por Sergio. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido para que por Chispi, por Lorena y por tantos hermanos en Cristo que hay en la zona de Buenos Aires, te pido por Gastón y por Laura, su esposa, para que ellos, Señor, puedan ser guiados y llevados de la mano del Espíritu Santo a donde tú le has preparado lugar. Gracias, Dios mío, por todo. Te bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, que nos guardes en el camino de regresos a nuestros hogares para que podamos hacerlo con tranquilidad. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado. Mañana, Señor, celebramos y agasajamos a los padres terrenales, pero en todo momento y en nuestro corazón tú eres nuestro Padre y a ti te agradecemos todo lo que nos has dado a través de Jesucristo nuestro Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Padre que vive para siempre.